25 metros cuadrados. Eso es una medida más o menos de 4.88 por 4.88. Vemos algunos ejemplos también de revestimiento sobre el letterboard. Y esto es una ventaja muy interesante porque podemos trabajar los mismos materiales de acabado que tenemos en la construcción tradicional. Vamos a tener los muros o cielos en letterboard y podemos generar revestimientos cerámicos, digamos en una zona de baños, en una zona de cocina, en un turco. Bueno, pueden haber muchas opciones que vamos a manejar ahí. Lo importante es saber que sobre el letterboard, siguiendo unas recomendaciones básicas, utilizando el pegante apropiado, haciendo los tratamientos de juntas, estabilizando las placas por la contracara, podemos hacer este tipo de revestimientos. Otra consideración importante es que las placas traen un lado liso y un lado más rugoso. Si voy a hacer un enchape cerámico, el lado rugoso es el que yo dejaría a la vista. Y aquí vemos el resultado final, nos muestra algo muy semejante a lo que es la construcción tradicional, porque vamos a utilizar los mismos acabados. Podemos colocar una fachaleta, podemos colocar un mármol, podemos colocar una tablilla, o sea, cualquier tipo de acabado sobre el letterboard. Y destaco en esta imagen también todo lo que tiene que ver con los aislamientos térmicos y acústicos. Vemos acá también un ejemplo de cómo podemos hacer una construcción completa en letterboard. Tenemos acá la losa de cimentación. Normalmente estas losas son flotantes en concreto y lo que hacemos es, pueden haber varias opciones, yo puedo armar en sitio, pero también puedo prefabricar y vemos acá cómo los muros los vamos trayendo ya prefabricados. Aquí están aplicando un sello hidráulico para evitar que el agua se entre antes de fijar las canales. Vemos cómo van trayendo los muros. Aquí vemos una cercha, cómo se va armando la construcción muy rápido y finalmente, pues el resultado que tenemos. Una construcción que tiene unas características bioclimáticas muy importantes. La construcción liviana es uno de los sistemas constructivos mejor avalados a nivel mundial en el tema de sismoresistencia, en el tema de aislamiento térmico y acústico y también en resistencia al fuego. Vemos aquí ejemplos también, muros de locales comerciales en sistema liviano. Miren la altura que tienen estos muros y hay un detalle aquí interesante y es que las placas tienen que ir alternadas entre ellas y con una dilatación de 3 milímetros para poder hacer luego toda la parte de tratamientos de juntas y superficies. Estos muros en mampostería, por la altura que tienen, pues serían mucho más complicados de construir y aquí es donde el sistema liviano se vuelve interesante para el constructor y para cada uno de ustedes. Ejemplos también de cómo se van armando las estructuras y finalmente cómo vamos terminando los muros y logrando una apariencia muy similar a lo que tenemos con los sistemas tradicionales aquí en Colombia. Otra aplicación muy buena que podemos tener con placas de fibrocemento de letterboard son las fachadas. Y aquí en esta imagen van a ver muchos ejemplos de fachadas que se han construido en Colombia y nos muestran también cómo hemos ido avanzando en este tipo de tecnología. ¿Qué tipo de fachadas tenemos? Tenemos las fachadas flotantes. Falsificados, comúnmente conocidos como los productos Bamba, ¿no? ¿Eso en qué repercute en la instalación? En altos consumos de energía, en posibles incendios o en posibles riesgos de electrocución. Entonces es importante sensibilizar y concientizarnos, ¿no?, en el uso de materiales eléctricos de buena calidad. Si no, estamos expuestos a estos riesgos, como vemos aquí, un conductor, ¿no?, de mala calidad que genera pues un recalentamiento y llega a ese extremo. Un interruptor termomagnético de mala calidad igual, ¿no?, puede generar un incendio, se puede quemar, pues son grandes problemas que me ocasionan y me hacen generar grandes pérdidas, no solamente económicas, sino también puede ser en función de las pérdidas de materiales, ¿no? Y por qué no podemos llegar a un nivel
de pérdidas de vida humana que nadie quiere, pero finalmente si no tomamos las previsiones correspondientes podemos estar expuestos a ese nivel. Entonces, a partir de allí, vemos que toda instalación eléctrica para su concepción o para el diseño debe tener ciertos componentes, ¿no? Entre los componentes principales hablamos de las canalizaciones eléctricas. Entonces, aquella primera etapa de trabajo en donde para la distribución de la energía tengo que poner cajas de salida, tuberías, canaletas, o sea, dependiendo del tipo de instalación, ¿no? Sabemos que en nuestro medio hay instalaciones convencionales del tipo empotrado, ¿no? Allí sí hablamos de tuberías y cajas, ¿no? Empotrables, pero en alguna ampliación podemos utilizar canaletas, los conductores eléctricos, que es otro componente que usamos ya para el cableado eléctrico. Luego viene la instalación de los accesorios eléctricos, interruptores, tomacorrientes y otros accesorios más, como vemos por acá, por ejemplo, con una toma RJ11, una toma para cable coaxial. Hay una gama de accesorios que podemos utilizar dentro de la instalación interior para garantizar, ¿no?, niveles de seguridad óptimas, utilizando tomacorrientes bajo norma, interruptores de acuerdo a las necesidades de control. Y la otra etapa, ¿no?, de la instalación es implementar la protección. Entonces ahí hablamos de los tableros, y dentro de estos tableros vamos a equipar con los interruptores de protección, los dispositivos de protección eléctrica, como son los interruptores termomagnéticos y los interruptores diferenciales. Entonces vamos a ir analizando y viendo nuestras soluciones, o sea, qué soluciones tiene BETiCino en toda esta etapa de trabajo, ¿okay? Entonces, para poder ver el tema de las canalizaciones, BETiCino tiene cajas y canaletas. Principalmente hablamos de las cajas empotrables, ¿no?, que hay de 3 y 4 módulos, que tienen una buena profundidad, que permite acomodar mejor los conductores. Son fabricados en material termoplástico, que permite garantizar mayormente el riesgo eléctrico, evita fugas de corriente, ¿no? Tiene prerroturas ya diseñadas para el ingreso de tuberías. Y si trabajamos en una instalación del tipo superficial, en alguna ampliación, porque en la parte residencial a veces cuando no has proyectado se puede trabajar así, entonces tenemos las cajas universales, ¿no?, de 3 módulos, que es el estándar, ¿no?, las de 4x2, conocido comúnmente. O también ahora, cuando queremos algunas soluciones especiales, tenemos también cajas de 4 módulos. Aquí ingresan placas de 4 módulos, ¿no?, para poder en algún caso poner 2 tomacorrientes del tipo Chuco, ¿no?, que en algún caso tomamos en cuenta. Y estas cajas se utilizan fundamentalmente con las canaletas de LPS. BETiCino y Legrand tiene una primera oferta, como vemos aquí, para la parte de la fijación, ¿no?, de la canalización eléctrica. Lógicamente que allí hablamos de las cajas de salida rectangulares, y también si en algún caso queremos hacer algún trabajo por canaletas, tenemos las canaletas de LPS o los mini calanes de dimensiones que se adaptan a las necesidades del proyecto. Bien, una vez que hemos hecho ya la distribución, ¿no?, y la fijación de las cajas de salida correspondientes, viene el cableado, ¿no?, o sea, el cableado eléctrico. Allí, de hecho, que BETiCino no tiene esta oferta, pero sí tenemos que ver que es importante considerar todo el proceso de trabajo, ¿no?, de una instalación. Por lo tanto, ya sea en una instalación antigua o una instalación nueva, tenemos que hacer un diagnóstico de este tema del cableado y ver qué tipo de conductores se están empleando. Ahora, si son instalaciones nuevas, de hecho que allí hablamos de conductores de uso general, donde para las instalaciones fijas se usan para el cableado de esas edificaciones. Por lo tanto, allí podemos utilizar conductores del tipo TW, del tipo THW o del tipo NH80, que actualmente se da
dentro de los requerimientos normativos. Entonces ahí tiene que